Muy bien, buenas noches. Este tema de hoy es un tema controvertido, es un tema que está en boga hoy en día, no nada más en las organizaciones, en todo el mundo hay una escasez de liderazgo político, religioso, educativo, eh, en temas de salud, en temas ecológicos. Bueno, estamos viviendo una crisis de liderazgo. El ADN del liderazgo pretende el día de hoy ser una materia, más bien una habilidad, este ADN, para que el líder comprenda las metacompetencias que puede llegar a desarrollar para tener una mejor relación con otras personas, para que pueda llegar a tener un gran equipamiento también de acuerdo a las habilidades que requiere, pero también que pueda tener actitud, actitud ante los desafíos que todos los días nos confrontan en las organizaciones. ¿Qué entienden ustedes por ADN? Comúnmente la biología ha definido esas tres palabritas como ácido desoxirribonucleico y es digamos, es la expresión que contiene, y nuestro cuerpo obviamente, que contiene todas las características y todos los elementos indispensables de lo que somos. Entonces hoy vamos a ver cuáles son esos elementos indispensables que le dan vida a un líder. Nos vamos a ver la primera parte. Yo creo que nos puede alcanzar, podemos alcanzar a ver más allá de la primera parte, pero es un poco complejo porque la idea es que podamos participar y que ustedes también puedan dialogar al respecto. Entonces, en la primera parte vamos a ver, obviamente, una breve definición de liderazgo. Vamos a ver las metacompetencias que son pasión, compromiso, responsabilidad, disciplina, humildad, determinación, resiliencia y dominio propio. Y en la parte 2 vamos a ver temas más técnicos que tienen que ver con la retroalimentación o el feed forward, la imagen, integridad, el éxito, el fracaso, el poder de una visión compartida, una caja de herramientas que tiene que ver con reclutamiento y selección de personal y la estrella de la relación. Voy a ir un poco rápido, pero me encantaría que en cualquier momento puedan interrumpir la clase y me puedan dar alguna retroalimentación o puedan hacer las preguntas que ustedes deseen. Bueno, aquí está, esto me lo voy a pasar. Las reglas del juego ya las conocemos. Y bien, el ADN del liderazgo en los hechos. Decimos que el líder marca y define la cultura de una organización, de un contexto, de un país y o de una región completa, ¿no? Mantiene, desarrolla, impulsa una firma comercial, pero también puede inhibir, obstaculizar y aún frustrar la buena marcha y el destino de una compañía. Finalmente, decimos que el líder toma el impulso, define, ajusta y guía el rumbo de la empresa. Un líder es una persona consciente, una persona muy bien estructurada, una persona que se asume en su realidad como parte de un proyecto superior, de un proyecto de éxito superior, y en esta clase vamos a comprender cuáles son los meta componentes o habilidades que requieren los líderes para poder tener no solo buenas relaciones, sino también para poder tener y cumplir sus expectativas. Las expectativas del líder a veces son diametralmente opuestas cuando se encuentran en situaciones de gran tensión, de gran estrés. Vamos a ver esos temas también más adelante. Pero bien, queremos entonces reconocer que la supervisión y el seguimiento son factores importantes en las habilidades de liderazgo. Al día de hoy, no se ha podido descubrir ningún atributo que distinga clara y consistentemente a los líderes de los seguidores. Obvio, un líder es el que deja huella todo el tiempo.
una manera rápida y sencilla de evaluar el talento y las competencias para dirigir equipos es reconociendo cuál ha sido el legado en las organizaciones y personas con las que hemos participado y laborado. Entonces, comúnmente decimos, las personas no mienten, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras y bueno, esa habilidad de líder en las organizaciones pues tiene que ser reproducida de una buena manera, ¿no? ¿Qué hemos dejado a nuestro paso en las organizaciones? Hemos dejado amigos, hemos dejado enemigos, hemos dejado buen sabor de boca, hemos dejado un mal sabor de boca, hemos establecido estrategias que concreten acciones que beneficien a la compañía o hemos dejado algunas estrategias que han sido cuestionadas por los líderes de la compañía. Bueno, podemos contestarnos las siguientes preguntas. ¿Qué dice de nosotros el sector en donde nos desenvolvemos? ¿Cómo marcamos e influimos en las demás personas que trabajan con nosotros y en nuestros subordinados? ¿Qué hemos dejado a nuestro paso? Eso es bien importante recordarlo. Las preguntas, por ejemplo, que se hacía en algún momento algunas personas de un gran jugador de fútbol de alto rendimiento de nombre Mario Götze. Eh, Mario Götze era un gran futbolista, bueno, de hecho todavía sigue siendo un gran futbolista con, digamos, una alta expectativa de comparación con los mejores. Pero él tenía un gran entrenador y lo sigue teniendo. Eh, Lowe, su gran entrenador, un día lo mandó al campo y susurró ante él y le dijo, tú eres mucho mejor que Leo Messi, ve y haz lo que tienes que hacer. Y desde luego que Mario Götze salió y metió un golazo espectacular y le dio el campeonato a su equipo. ¿Qué hubiera sucedido si su entrenador, su coach, su mentor no lo hubiera mandado con esas instrucciones? Seguramente no hubiera pasado lo que pasó, seguramente hubiera influido de una manera diferente. Pero los líderes influyen de una manera que pueden cambiar el rumbo de la historia, pueden cambiar los sucesos, pueden cambiar la situación de una organización y de una empresa para bien o para mal. El líder puede hacer que todo cambie. Entonces, este gran entrenador le dijo, muéstrale al mundo que eres mejor que Messi y que puedes decidir el mundial. Eso es el líder. El líder influye, inspira y transforma vidas. El liderazgo es la capacidad de influencia personal, es el arte de influir sobre la gente para que trabaje y se comprometa en el logro de los objetivos y de las tareas. Más allá de eso, en el caso número 1 que vamos a estudiar, vamos a ver cuáles han sido las razones por las cuales se toman algunas decisiones o se dejan de tomar algunas decisiones. El caso número 1 dice, el ingeniero José Jiménez es un director general con muchas tablas, con mucha sabiduría, con gran experiencia como CEO. A finales de su carrera profesional se desempeñó dirigiendo con gran éxito 3 grandes empresas al mismo tiempo para un grupo corporativo especializado en la industria química. Las 3 empresas vivían tiempos difíciles, habían pedido cuotas de mercado y en consecuencia la facturación había mermado, había poca integración y colaboración entre las gerencias y había un nulo trabajo en equipo. Más bien muchas zancadillas, grillas internas y golpes bajos entre las distintas áreas, como recursos inclusive para justificar la ausencia de resultados y mantener el puesto. Las empresas operaban como departamentos individuales, desalineadas, desenfocadas, su gestión, su don de mando
y dirección provocaron un proceso de cambio que se tradujo en mejores resultados. Las empresas terminaron funcionando como verdaderas unidades de negocio. ¿Qué hizo el ingeniero José Jiménez? Vamos a respondernos algunas preguntas desde el punto de vista de lo que ustedes están viviendo en las organizaciones. ¿Qué magia ¿Qué magia habrá hecho José para modificar las realidades comentadas y haber podido formar equipos de trabajo que se consolidaron, mantuvieron y se desarrollaron? ¿Cuáles son aquellas magias que se pueden construir desde un liderazgo? ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué vamos a hacer para cambiar la situación de nuestra empresa? ¿Cuál será la magia? Decimos magia, pero finalmente es un cúmulo de atributos, de virtudes, de hábitos, de disciplina y de metacompetencias para poder llegar a consolidar empresas altamente competitivas. Pero para eso empieza desde el ser. ¿Qué acciones habrá tomado para transformar la cultura de las empresas y cambiar la situación, romper paradigmas, dar visión, enfoque y dirección a las empresas? Desde luego que tuvo que tomar acciones muy contundentes para transformar toda una cultura empresarial. Entonces, ¿qué es lo que primero hace el líder? Pues es escuchar, callar, ver, quizás también oír, porque a veces le escuchas mucho más sensible que el oír, pero a veces el oír lo que hace es sensibilizar ese sentido para que podamos pasar a la escucha activa. Entonces es bien importante que un líder que imparte, que inspira, que provoca mejores resultados en las organizaciones, ese mismo líder se convierta en su propio gestor de habilidades, gestor de virtudes y gestor también de su propio ser. En este caso, ¿quién define la cultura de una organización? Decimos comúnmente, todos los que participamos en una organización definimos la cultura, sí, pero hay una visión, hay una estrategia, hay una cabeza, hay un liderazgo. ¿Quién define la cultura de la organización? Bueno, desde luego que entre todos se define la cultura. La cultura de la organización es ese ambiente que no se comienza hoy y se termina mañana. La cultura es un desarrollo progresivo en la organización. Es decir, nunca terminamos de afinar la cultura de una organización, le damos rumbo, certidumbre, con planes estratégicos, con ideas y proyectos nuevos, con nuevos actores que entren a la organización para poder entender cómo ayudarla, nuevos prospectos, nuevos integrantes, un nuevo equipo quizás, para poder desarrollar la visión que el líder tiene de la organización. Pero la cultura es un proceso gradual que sí o sí requiere de un liderazgo con una gran visión, con una gran apertura al cambio y con una gran dosis de sistematización de las cosas. ¿Qué le corresponde realizar al líder máximo de la empresa? Ser un gran facilitador, ser un gran operador de la empresa, ser un gran ejecutor de la empresa, ser además el que brinde la inspiración y el aliento a la organización. Puede suceder que una empresa literalmente se esté incendiando, se esté quemando y el líder esté viendo que su organización y su empresa se está quemando y puede tomar dos salidas: correr y huir del fuego o permanecer y ver cómo se consume su empresa a través de las llamas, pero tener una actitud fuerte y poder decir, no
está quemándose la organización, se están quemando las cosas que ya no eran necesarias en ella. Entonces, la actitud, la fuerza, el poder, el empuje, la visión, la trascendencia y la formación del líder va a sacar la casta por la organización. ¿Cuáles son las principales funciones de un líder? Comúnmente decimos inspirar, comúnmente decimos enseñar, mentorear, coachear, pero muy pocas veces decimos comprender, empatizar, dialogar, eh, restaurar, restituir, transformar aquello que está viendo que se está yendo por la borda. Entonces es bien importante que logremos comprender que cualquier caso en nuestra organización, en nuestras áreas laborales, puede tener una solución a partir de un liderazgo tenaz, un liderazgo visionario y un liderazgo que rompe los paradigmas constantemente. Cuando decimos paradigmas, son visiones, rumbos, caminos, estadios, escenarios futuros, y el líder está dispuesto a romper esos escenarios para llevar a su empresa a ser mucho más competitivo. Peter Drucker, el gran gurú empresarial, afirmaba siempre que el discutir sobre características es una pérdida de tiempo, obviamente hablando de liderazgo, ¿no? O sea, no encuentro ninguna característica especial en los líderes. Personalidad del líder, estilo del líder, rasgo del líder no existen. Entre los líderes más eficaces que he conocido, dice Peter Drucker, había quienes se encerraban en sus despachos y otros eran ultra gregarios, algunos eran impulsivos, otros estudiaban y tardaban años en tomar decisiones, algunos eran efusivos y simpáticos, otros reservados, algunos hablaban sobre su familia, algunos referían exclusivamente a temas de trabajo, algunos eran terriblemente engreídos, algunos eran excesivamente modestos, algunos eran austeros, otros ostentosos, algunos amantes de los placeres, algunos sabían escuchar, pero los más eficaces con los que se trabajó en ese tiempo habían también algunos solitarios que solo se escuchaban a sí mismos. Entonces, culmina diciendo Peter Drucker, el único rasgo que tenían en común todos los líderes eficaces que conocí en mi tiempo y ahora era el carisma del líder. Primera pregunta para mi alumna estrella en esta noche. Abra su micrófono, por favor. ¿Qué entiende por carisma? Bien, la dejamos para adelante, para más adelante. Vamos a ver los pilares del liderazgo. Primer pilar, responsabilidad. Segundo pilar, determinación. Tercer pilar, compromiso. Cuarto pilar, dominio propio, disciplina, resiliencia, pasión, humildad. Pilares que conforman el liderazgo y que se convierten en metacompetencias. El módulo 2 del curso nos habla ya de las metacompetencias y entonces empezamos a ver ese primer y segundo pilar que tiene que ver con la pasión y el compromiso, ¿no? Pasión. Eh, Había un gran hombre, Herbert von Karajan, y comúnmente se le llamó así anteriormente el Milagro Karajan, ustedes lo pueden googlear, que dirigió durante 35 años la Orquesta Filarmónica de Berlín. Realizó más de 900 grabaciones, más de 300 millones de discos vendidos. Fue el tercer vendedor de discos más grande de la historia, quizás el más grande director de la orquesta del siglo pasado.
Dirigía sin partituras y con frecuencia con los ojos cerrados. Grabó el primer CD y lo comercializó en el mundo. El arte de dirigir consiste en saber cuándo dejar la batuta, decía, para no molestar a la orquesta. Obvio, la orquesta es toda la organización y la batuta es la dirección del líder. Nunca se ha logrado algo trascendente sin una buena dosis de pasión y una obsesión por alcanzar el objetivo. Entonces, la pasión es importantísima desarrollar en el líder, es una meta competencia importante en los líderes. Es un apetito o afición que tiene una fuerza impetuosa a algo. En el ámbito profesional, alguien apasionado es una persona que ama su profesión de una forma en la que quienes la rodean no pueden comprenderlo. Y muchas veces eso es la incomprensión de la pasión del líder. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué no mejor te dedicas a otra cosa? ¿Por qué sigues ahí? Si te maltrata, si te dice, si te hace, si esto, si el otro, mira cómo vienes, mira. Y la pasión, y la pasión, y la pasión del líder está ahí. Compromiso. Es un acto lingüístico en el que una persona declara hacer algo. Mediante esa declaración, otras personas otorgan su confianza de que pueden contar con aquello que la persona declaró. Es una obligación contraída, es una palabra dada. Comúnmente decimos, mi palabra cuenta. Entonces, el líder que empeña su palabra, que tiene compromiso, se dice que es una persona que se encuentra tan comprometida con algo cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le han sido encomendados. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Qué se dice de ti? ¿Qué imagen te has formado en tu organización? ¿Cómo te describirían tus colegas y subordinados? ¿Se puede confiar en ti? Preguntas quizás con respuestas diferentes, pero que finalmente obligan a la reflexión interior y decir si verdaderamente estamos comprometiendo nuestra palabra con aquello que hemos declarado, ¿no? La palabra tiene fuerza, la palabra tiene poder, la palabra es compromiso, la palabra es básicamente un ejercicio de darle vida a lo que estamos declarando. Entonces, declaramos algo en la organización y no lo cumplimos, la organización voltea, la organización nos mira, la organización se pregunta, se responde, pero también se desmoraliza y también se llena de frustración. Este caso que vamos a ver ahorita, caso número 2, tiene que ver con un ingeniero que es un gerente divisional de ventas para una multinacional líder en tratamiento de aguas industriales. La división a su cargo ha sido puntual en la operación en México con crecimientos superiores al 20% durante 6 años consecutivos. Se puede decir que es una buena empresa. Oscar está muy apegado a adoctrinamientos, a la capacitación, al desarrollo de sus subalternos, de sus vendedores, a quienes considera y trata como hombres de negocios y no como tomapedidos, como comúnmente solemos decir a los vendedores, ¿no? Sino como hombres de negocios. Entonces, este hombre le da la importancia a sus colaboradores como hombres de negocios, como negociadores. Regularmente, cuando se contrata a un nuevo vendedor, en su división pasa mucho tiempo con él, muy al pendiente de la etapa de inducción y desarrollo, pues en su opinión es la mayor manera de reducir la curva de aprendizaje. Y finalmente, la manera de obtener mejores resultados en un periodo más corto, además de que sus costumbres no deja pasar ninguna oportunidad para marcar al nuevo integrante con la cultura de su división y de su empresa. Vamos a ver qué preguntas
nos están desafiando en este caso para el análisis. ¿Qué te parece el modelo de Oscar? ¿Qué ventajas tiene? ¿Es vigente? Oscar está preocupado en la capacitación, en el desarrollo de su personal, pero primero en su persona, primero en su definición, en su marca personal para poder ser y después hacer, tener, saber ser y trascender. ¿Cómo se pueden desarrollar y modelar los equipos de trabajo? Pues obvio, con el ejemplo, con la instrucción ejemplificada, con un modelo desarrollador, con alguien que sabe a dónde va, con alguien que no solo se pone la camiseta, que no solo se pone las botas, que no solo se pone el casco, que no solo se tatúa el nombre de la organización, sino que además se pega al lado de sus colaboradores y los mentorea y los lleva al éxito. ¿Cómo podrías tú desarrollar un modelo similar en tu empresa? Bueno, primero invirtiendo en nosotros mismos. Después de invertir en nosotros mismos, invertir en nuestros colaboradores, en capacitación, en desarrollo, en entrenamiento, porque es la base fundamental para una cultura sólida y sostenible de la empresa. Si queremos traer buenos dividendos a la empresa, tenemos que invertir en las personas. ¿Alguna vez lo hemos intentado de esa forma en la organización? Seguramente sí. ¿Cómo desarrollamos en la empresa el talento y los equipos de trabajo? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy en día en la organización? ¿Cuáles serían las barreras para llevarlo a cabo? ¿Qué está obstaculizando? ¿Seremos nosotros como líderes los que no queremos ir hacia allá o estamos comprando historias, ¿no? Comúnmente lo hacemos, comprando historias que nos han vendido para decir no podemos, no es importante, esperemos después, hagámoslo después de que pase un proceso difícil, etcétera, etcétera. Es bien complicado. Las barreras obstruyen el pensamiento del líder. ¿Cómo podríamos superar esas barreras? Bueno, como lo hizo Oscar, con un modelo desarrollador, con un modelo inspirador, con una estrategia única de un líder que está pensando en las personas. Entonces, ahora, más allá de eso, existe también la responsabilidad y la disciplina. Y entonces, en responsabilidad y disciplina, encontramos una gran habilidad para responder a consecuencias de nuestros propios actos. La capacidad existe en todo sujeto activo de derecho para reconocer, aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente y reconocer que somos responsables por crearlo, por permitirlo, por cooperar con ello, por aceptar mi responsabilidad cuando me equivoco, sin justificaciones ni culpa a otros y tomo la acción correctiva cuando corresponde. Eso habla de un líder responsable, pero no solo responsable. Mahatma Gandhi decía, lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Entonces, yéndonos al caso número 3, vamos a ver a un flamante director de finanzas de un grupo financiero. Se encuentra en medio de una crisis profunda, profesional, viviendo tiempos muy difíciles, con un nivel de presión y un nivel de estrés que le está costando manejar en su vida. Su director general, Jorge Traba, un exitoso ejecutivo del grupo Carsol, grupo empresarial con un portafolio muy dinámico de empresas y líderes en su ramo, le ha pedido apoyo incondicional para que se alteren los estados financieros, toda vez que las ventas no han ido bien y la presión del Consejo de Administración es cada vez mayor. La cabeza de Jorge en los hechos está en juego. Ante ese escenario, ha solicitado a su amigo Oscar, el contador, flamante director de finanzas, que le apoye. Oscar, por cierto, recibió el apoyo de Jorge y la oportunidad de un ascenso.
La instrucción expresa de su director general ha sido inflar las ventas, que se facture una gran parte del inventario de productos terminados que se encuentra en el almacén para darle oportunidad que las cosas mejoren, con la promesa de que al mejorar las ventas se pueden realizar notas de crédito para cancelar las ventas fantasmas y que este truco solo se hará una vez. La difícil situación de Oscar frente a Jorge es que Jorge en algún tiempo lo ayudó y le dio un ascenso. Se siente comprometido con él. Y Oscar, aunque es un gran y flamante director de finanzas, se encuentra en una encrucijada, se encuentra en un sándwich, es decir, o hago lo correcto, que es para la empresa, o le hago caso al director general con que tengo una gran amistad, un gran respaldo, un gran aprecio, pero que sé que no es lo correcto que tengo que hacer. Y el análisis del caso nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede llegar a una situación como esta? Bueno, pues perdiendo la brújula, perdiendo el norte, machacando mis valores, mis principios, mis creencias y dejando de lado la persona que digo que soy. ¿Tú harías en la situación de Oscar? ¿Qué haríamos nosotros en la situación de Oscar Iván, de este flamante director financiero? ¿Le daríamos por su lado al director general o le diríamos la verdad, aunque la verdad traiga consecuencias y traiga otro tipo de acciones a emprender y a tomar? ¿Cuáles son las consecuencias al tomar una decisión de este tipo? Bueno, pues pueden ser variadas. La primera puede ser que finalmente la amistad y la relación con el director general se rompa, pero que tú logres mantener tu integridad como líder de la organización en el tema financiero y puedas salvar a la empresa. O en el mejor o peor de los casos, mantener la amistad, practicar esa mentira que nos obliga a caer de mentira en mentira en mentira y poder llegar finalmente a descubrirse la verdad y que sea la caída más catastrófica o más dolorosa. ¿Hasta dónde la lealtad y la ética en la profesión? ¿Hasta dónde? La lealtad y la ética en nuestra profesión, en lo que somos. Bueno, hasta donde el ser, hasta donde realmente nos conocemos como personas. Si realmente no me conozco como persona, no he trabajado mi ser, pues puedo llegar a cometer muchos errores. Lamentablemente, ha sucedido en muchas organizaciones, en muchas empresas, en muchos países, en muchos municipios, en muchos estados, que el líder principal, cuando no se conoce lo suficiente, llega a tomar decisiones catastróficas para muchas personas. ¿Cómo creemos que terminó la historia? ¿De qué manera creemos que puede terminar la historia? Bueno, la historia puede terminar o el final puede terminar como nosotros tengamos el perfil de alineamiento en nuestra vida personal. Si nosotros decimos que nuestro sí es sí y nuestro no es no, y somos contundentes en tomar decisiones y nuestro compromiso, nuestra palabra vale, entonces podemos decir que somos personas que vamos más allá de la ética convencional y que somos personas que estamos apostando por un mundo mejor, por un liderazgo transformador y trascendente. Y finalmente la organización terminará agradeciendo, aunque las cosas no terminen bien, agradeciendo a alguien que siempre dice la verdad. Muy bien. Vamos con la responsabilidad y la disciplina. Otra gran metacompetencia de los líderes es la disciplina. La disciplina es hacer lo que hay que hacer, cuando haya que hacerlo, me guste o no. La disciplina no le parece agradable a nadie, especialmente cuando estamos pasando por procesos difíciles.
pero después produce un fruto que es para nuestro bien supremo. El fruto de una vida de integridad les está reservado a los que se entrenan con esa disciplina. No lo digo yo, lo dice un pasaje bíblico en Hebreos 12, del 11 al 13. Es un diagrama para vivir, es un diagrama que nos ayuda a comprender que una persona íntegra puede llegar a mejores estadios, a mejores escenarios que una persona que no tuvo la disciplina para doblegar su ego, su orgullo, su pasión desbordada por otro tipo de virtudes. Sin disciplina, decía Napoleón Bonaparte, no hay victoria alguna. Hay que pagar el precio. Son los hábitos ganadores los que marcan la gran diferencia entre los amateurs y los profesionales. Entonces, queda claro que la disciplina como meta, conocimiento, metacompetencia del líder es un arma poderosa para poder derribar las barreras de una empresa, de un país, de una nación, de un estado o municipio, esas barreras que no permiten que trasciendan las personas que están esperando precisamente que las cosas mejoren, que las cosas cambien, que todo se haga de una manera ordenada, simplificada, a veces veloz, pero con una gran responsabilidad. Y la disciplina, dice Jim Collins, el gran escritor de bestsellers a nivel mundial, dice, la disciplina no es una cuestión de cultura en los negocios, es el principio de la grandeza de los negocios, con disciplina. ¿Sale? Muy bien. Hay una historia de Evgeny Plushenko. Evgeny Plushenko, un gran patinador artístico que inició en el patinaje a los 4 años. Historia de disciplina. 8 veces campeón ruso, 7 veces campeón europeo, 3 veces campeón del mundo, 4 veces ganador del Grand Prix, patinaje sobre hielo, 4 medallas olímpicas, 2 de oro y 2 de plata. ¿Quién es? ¿Qué tiene él que tú y yo no tengamos? Disciplina. El autodiagnóstico número 1, evaluando daños. Vamos a calificarnos del 0 al 10 en estos conceptos en nuestra vida profesional y personal. Tú lo puedes hacer ahí con un borrador, puedes poner la calificación. ¿Qué precio has tenido que pagar en la pasión? ¿Cómo te calificas del 0 al 10 en pasión? ¿Cómo te calificas del 0 al 10 en compromiso? ¿Cómo te calificas del 0 al 10 en responsabilidad? ¿Cómo te calificas del 0 al 10 en disciplina? ¿Y qué costos asociados existe en la pasión, en el compromiso, en la responsabilidad y la disciplina? ¿Cuál ha sido el costo de no tener desarrolladas estas competencias en la organización? Ve al balance de resultados, al estado de resultados, al estado de pérdidas y ganancias, al estado de las utilidades, a los últimos números. Si estás en rojo, quiere decir que hay un costo muy alto que no hemos terminado de pagar porque nos falta comprometernos más con la pasión, con el compromiso, con la responsabilidad y con la disciplina. La humildad y la determinación es otra metacompetencia importante en los líderes. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con esos conocimientos. Es abatir el orgullo, la ausencia de soberbia. La humildad es grandeza. La humildad nos lleva a ocupar lugares inimaginables. La humildad es la virtud del gran conocimiento de la verdad. La humildad es hacer a otros lo que también queremos que nos hagan a nosotros. La humildad es una regla de oro en la organización y es una disciplina que hay que desarrollar en los líderes. Este número 4, que es un caso también, es una empresa del grupo corporativo Kiosco, grupo industrial líder en nuestro país, con operaciones comerciales superiores a los $500 millones mensuales,
Facturaba más de 120 millones de pesos al mes, con una rentabilidad por arriba del 55%, gozaba de una participación de mercado superior al 60% y contaba con un gran prestigio, con productos líderes y un buen nombre en el mercado. Luego de 5 años de gestión como director general a cargo, el ingeniero Luis Litio, la compañía tuvo una gran caída en participación de mercado, entrando en una grave y profunda crisis, lo que ocasionó que esta empresa terminara siendo adquirida por su principal competidor, la multinacional sudamericana, quien prácticamente recogió los activos y definió el precio de compra. La debacle de esta empresa se dio en muy poco tiempo, en menos de 5 años, bajo la gestión de Luis Litio. La factura cayó un 60%. Los principales distribuidores voltearon la cara a la competencia y algunos de sus mejores ejecutivos, quienes no se alinearon o cedieron a las políticas y a las acciones injustificadas de la dirección, fueron despedidos en medio del conflicto y demandadas. Se perdió la mística, la integración, el orgullo, llegó el miedo y pese a los esfuerzos del grupo, nada la pudo levantar. Entre los principales errores de su gestión de Luis Litio se pueden contar la incapacidad para tomar decisiones e incapacidad para analizar y resolver problemas, la falta de dominio propio y nombrar directores incapaces en sus cargos y sostenerlos, despedir personal clave que limitaba, no se alineaba y se oponían a sus decisiones, la soberbia, el orgullo y el temor, el pobre liderazgo y la falta de autocrítica. ¿Cuáles son las respuestas que debemos de dar a este caso? No lo sé. Pueden ser diferentes a la vista y al contexto de cada uno de ustedes, pero ahí van. La primera pregunta es, ¿cómo puede llegar una empresa de tales dimensiones a fracasar e irse a la quiebra en 5 años? ¿Cómo se puede sostener un CEO de estas características en un grupo de clase mundial? ¿Cuáles de las incompetencias del ingeniero Luis Litio has observado en tu carrera y en tu gestión? ¿Cuál es la enseñanza de este caso? ¿Qué me enseña este caso? Humildad, servicio, regla de oro, disciplina y obvio, esto es importante porque a la luz de la humildad viene la determinación y la determinación es tomar una solución, ser osado, ser audaz, ser valeroso, tiene que ver también con atrevimiento, atrevernos a hacer las cosas. El fracaso nunca será definitivo si la determinación de alcanzar el éxito es tan fuerte que no se acaba ni se disminuye, decía Mandino. Ahora, ¿qué realmente queremos? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Estamos dispuestos a pagar por ellos? ¿Tenemos la determinación para llegar a cumplir la meta, aunque el escenario sea atroz, catastrófico? Claro, un líder tiene que desarrollar la metacompetencia de la humildad y la determinación para tomar decisiones determinadas, para alcanzar el éxito, para definir un nuevo rumbo, para ir precisamente por montañas rocallosas en medio de un sol incesante y de ahí salir triunfante. Y bien, otra de las grandes metas competencias del líder en el liderazgo es la resiliencia y el dominio propio. Cosas sumamente complicadas hoy en día, ¿sale? Tan solo hablar de resiliencia es sumamente complicado, pero la resiliencia es la capacidad de sobreponerse y seguir adelante después de un fracaso, experiencia traumática, una crisis o problema, asumiendo la responsabilidad de lo sucedido y saliendo fortalecido de la experiencia, la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponernos a ellas. Recuerdo el terremoto del 2017. Mucha gente se levantó de los escombros con una gran resiliencia. Habían perdido todo,
no solo sus casas y sus bienes materiales, habían perdido a un hijo, a una hija, a un padre, a una madre, a la esposa, al esposo, al hermano, a la hermana, al tío, a la tía, y salieron a darlo todo por otras personas. Entonces, la capacidad que pueda tener el líder de levantarse en situaciones extremas de los desiertos es bien importante hoy en día que se desarrolle esta habilidad de la resiliencia en el líder. Y desde luego, el dominio propio que comúnmente en las calles es donde aflora nuestra gran personalidad como líder. En la urbe, en la ciudad, en el estrés urbano, en la organización, en las formas en las cuales nos relacionamos, sale el carácter verdadero del líder. El dominio propio viene de una raíz griega que es encrateia, que describe el estado en que la razón lucha contra la pasión y prevalece. De aquí un pensar seguro o dominio frente al pánico o la pasión, ¿sale? La pasión muchas de las veces se anida en un cerebro reptiliano, ¿sale? El dominio eh, propio se anida en la corteza prefrontal, que es la toma de decisiones estratégicas, el razonamiento, el raciocinio, la forma de tomar decisiones inteligentes. Literalmente es la habilidad de tener las riendas de uno mismo. Dominio, obviamente, tiene que ver con una gran virtud que tiene que adoptar el líder en su vida propia. El dominio propio es esa virtud que nos mantiene libres tanto de ser arrebatados e impulsivos como de salir huyendo. En este estado, la pasión existe, pero está subordinada a la razón. Mi cerebro reptiliano se subordina a mi corteza prefrontal. Necesitamos usar más la corteza prefrontal, que es ese cerebro reptiliano, que es impulso, es reacción, que es esa imagen que están viendo en pantalla. El dominio propio le da dirección a nuestra vida. Ninguna persona está preparada para dirigir a otras hasta que se haya dominado a sí misma y sea dueña de sí, decía William Berkeley. Entonces, tenemos que dominar nuestras bestias internas, nuestros animales internos, comúnmente lo decimos, tenemos que aprender a dominar el carácter y poner el carácter en manos de la razón, del dominio propio. Vamos a ver el siguiente caso, el caso número 5. Don Raúl Morales, un hombre exitoso, empresario en el ramo de la madera y obviamente la talabartería. Ha logrado hacerse de una excelente reputación, de un gran nombre en el mercado, gracias a la seriedad, habilidad, experiencia, don de gente con que se conduce. Es sin duda un caso de éxito y un ejemplo de lo que se puede lograr con trabajo duro, constancia, inteligencia y determinación. Proveniente de una familia muy humilde, con una formación escolar muy limitada y comprometida por una precaria situación económica, don Raúl trabajó desde muy pequeño como mozo en una pulquería, en el mercado de abastos como cargador, como ayudante en una maderería y luego de muchos años y sacrificios y obvio limitaciones, inició su propia maderería, logrando con el paso del tiempo posicionar su negocio como la maderería más grande y rentable, exitosa e importante en nuestro país. Es un hombre muy exitoso que no ha perdido su sencillez y humildad, que asombra, que cautiva, es generoso con sus trabajadores, ha sabido crear y consolidar un maravilloso negocio basado en valores, confianza y una innegable capacidad para hacer negocios y liderar equipos de trabajo. Entre sus muchas claves de éxito como líder, podemos observar un conocimiento experto de su mercado, una habilidad bárbara para hacer negocios, un ojo clínico y adiestrado de águila, diría yo,
para detectar oportunidades de negocios y una muy desarrollada capacidad para analizar y comprender el comportamiento humano y un gran carisma y un trato afable. El señor es una dama en su trato y un zorro en los negocios. ¿Qué nos dicen estas preguntas? ¿Qué respuestas podemos dar a este caso de análisis? Primero, ¿qué valores conforman y sustentan tu liderazgo? Ya vimos los de liderazgo, los de Don Luis, ahora necesitamos ver los nuestros. ¿Cuáles son los valores que sustentan nuestro liderazgo? Por lo menos hay que definir 5 valores prioritarios en nuestra escala de valores que nos lleven en función del servicio. ¿Sale? Empezamos en la escala número 1, que puede ser honestidad, transparencia, rendición de cuentas, disciplina, salud financiera, servicio a la empresa. Puede ser, pero cada uno de nosotros tiene una escala de valores que tiene que estar enfocada en función del servicio. ¿Hasta dónde es importante la determinación y la obsesión por el resultado en un ejecutivo? ¿Van de la mano? ¿Van separadas? ¿O simple y sencillamente es un estilo de vida para llegar a tener resultados en la organización? Y pregunta número 4, ¿el personal es solo un medio, una herramienta o un factor clave en tu organización? Hay 3 maneras de definir a tu personal: como un medio para lograr tus fines, como una herramienta para lograr tus fines, o es un factor clave en tu organización para tener fines extraordinarios. Y finalmente, ¿cómo reconocen y premian en tu organización al recurso humano? ¿Se está premiando? ¿Cómo lo premiamos? ¿Se está teniendo retroalimentación con ellos? ¿Cómo es esa retroalimentación? Lo vamos a ver más adelante, pero es bien importante que vayamos teniendo estas respuestas en un catálogo de buenas prácticas para poder ir formando esas competencias de liderazgo que requiere todo ejecutivo y todo dueño de empresa hoy en día. El autodiagnóstico 2, evaluando daños. ¿Qué precio has tenido que pagar de no tener humildad, determinación, resiliencia o dominio propio? Del 0 al 10, ¿qué calificación le das a cada uno de estos valores que son valores importantísimos en el desarrollo del liderazgo? ¿Cuál ha sido el costo de no tener desarrolladas estas competencias, ¿no? Los costos de no conformidad. Y ahí podemos calificarnos, sí, nos podemos calificar a la luz de las personas que trabajan con nosotros, pero también de nosotros mismos, siendo honestos, transparentes, del 0 al 10, ¿cuánto le doy a la humildad? ¿Cuánto practico la humildad? ¿Cuánto practico la determinación? ¿Cuánto practico la resiliencia? ¿Y cuánto practico el dominio propio? Y ponerle un costo de no practicarlo, ¿sale? Como la calidad. La calidad cuesta, pero cuesta más no tenerla. La humildad cuesta, pero cuesta más no tenerla. La determinación cuesta, pero cuesta más no tenerla. La resiliencia cuesta, sí, pero cuesta más no tenerla. El dominio propio cuesta, sí, pero cuesta más no tenerlo. La parte número 2, vamos a ver módulo número 3, y esto tiene que ver con el feedback y el feed forward, que es comúnmente cuáles son las emociones que gobiernan la vida del líder. El miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza. El feedback es saber recibir y entregar juicios críticos para la mejora continua y permanente. Pero es bien importante que el feedback se dé en un ambiente y en un contexto de felicidad y de alegría, no de ira, no de miedo, no de asco, no de tristeza. ¿Sale? Es bien importante. Hay 4 pasos para dar una retro profesional. Primero, pedir permiso. ¿Me permites darte una retro? Segundo,
describir la conducta del otro desde mi percepción y modelo de la realidad. Decir, mi percepción de ti respecto a este tema es el siguiente. No es nada personal, es sobre el tema. Número 3, compartirle mi reacción ante la conducta que está mostrando. Y decirle, y por eso yo deseo compartirte esto. Y al final terminar dando las gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Son los 4 pasos para dar una retro profesional. De repente las retros se han convertido en una cena de negros, en un pleito, en un conflicto casado, porque no sabemos cómo llevar la rutina de un verdadero feedback o de una verdadera retroalimentación. Aspectos claves al dar una retroalimentación. Bueno, tener un objetivo. ¿Quién la recibe? Que amplíe su conciencia y descubra oportunidades para mejorar. ¿En qué puede mejorar? ¿En qué? Bueno, pues en que las cosas tienen que ser sin prejuicios, sin generalizar. Las cosas tienen que ser claras y directas. Y más allá de eso, cuando damos la retroalimentación es importante, primero, admitir que podemos estar equivocados y que puede ser solo una percepción nuestra. Que se dé como un acto consciente y responsable de quien la proporciona y no como una reacción impulsiva o en un momento de ira o coraje. Que se observe y describa un comportamiento sostenido en lugar de guiarse por la última experiencia. Es que la última vez fue catastrófica, por eso te digo que esto y esto. Que la retro se dirija hacia esa conducta en lugar de calificar a la persona. No estamos calificando personas, estamos viendo la conducta y comúnmente decimos en este tema, hay una frase que define todo esto de manera contundente. Duro con el problema y suave con las personas. Muchas de las veces hacemos todo lo contrario. Duro con la persona y suave con el problema. Es al revés. Hay que invertir los papeles. Al problema hay que darle con todo y hay que ser suaves con las personas. Dirigirla hacia un comportamiento que pueda ser modificado por la persona, que aprenda de esa retroalimentación, que salga edificado, dice la última línea, no lastimar ni dejar cicatrices, sino edificar a las personas. Los aspectos claves para recibir una retroalimentación. Quien la recibe lo hace en silencio, sin hablar, no se justifica, no da excusas ni pretextos, no cuenta historias o razones. La única respuesta permitida en ese momento es gracias por compartir esto conmigo. Número 2, no podrás responder a la retro en las siguientes 24 horas. El objetivo es que descubras el mensaje, lo que hay detrás y tus áreas de oportunidad, que te lleve a un proceso de reflexión interna para poder sacar la mejor versión de nosotros mismos como líderes. Y la tercera, si deseas exponer tu punto de vista de la percepción de quien te la dio, exprésate con integridad y respeto, sin querer cambiar su punto de vista, siempre con integridad y respeto. Finalmente, cuando se recibe la retroalimentación, pues debe haber una apertura y una humildad. Recordemos que nadie es un producto terminado y que no existe un comportamiento que no pueda ser mejor. Recuerda que se está evaluando tus actos, no tu persona, no es personal. Es el problema. El ego es una barrera para el desarrollo y el crecimiento. Hay que tener en cuenta eso. Y tenemos que aceptar, porque aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptar significa respetar el derecho que otros tienen a hacer y pensar en forma diferente a nosotros. Tenemos 2 opciones. La primera, abrir los ojos y aprender y mejorar. Y la segunda, cerrar los ojos y perder la oportunidad de ser mejores en la vida. Ahora, el feed forward. Por lo general, este es un proceso de dar y de recibir, ¿no? Es como un mentoreo cruzado. Doy y recibo, doy y recibo.
y se hace en un ambiente más ameno, más fresco. ¿Podemos combinar el feedback con el feed forward? Sí. Podemos dar una retroalimentación y luego podemos venir al feed forward y decir, oye, también me encantaría escucharte, me encantaría que me dijeras esto y esto desde este punto de vista del problema, pero busquemos una solución en conjunto, una visión compartida. ¿Cómo se desarrolla el feed forward? Primero, escoger una conducta que en verdad deseamos cambiar o mejorar. Seleccionar un compañero al azar y describirle la conducta. Solicitar el feed forward pidiendo dos sugerencias que en el futuro puedan ayudarnos a lograr un cambio positivo en su comportamiento. Solo se pueden dar ideas para el futuro. Escuchar atentamente las sugerencias y tomar notas de ellas. Agradecer al otro participante por las sugerencias. Preguntar al otro participante qué le gustaría cambiar. Y dar feed forward, dos sugerencias dirigidas a ayudar a que la otra persona cambie. Finalmente, gracias por compartirlo cuando termine el proceso. El feedback y el feed forward. En el feedback es una evaluación y un juicio. Es conocer si lo que estás haciendo se ajusta a las expectativas de los líderes de la organización. El feedback nos ayuda a ajustar para cumplir. El feedback, desde su concepción, se basa en el pasado, en lo que ya ocurrió y no en la infinita gama de posibilidades que puede darse en el futuro. Por eso el feed forward es mucho más aceptado por los gerentes que por los directores de las organizaciones o los dueños. Ahora, cuando se les pregunta a los ejecutivos, ¿cómo te sientes la última vez que recibiste un feedback? La respuesta contundente es negativamente. Me sentí negativamente. Cuando se le pregunta a los gerentes cómo se sintieron luego de recibir un feed forward, la respuesta es, fue divertido y útil. En conclusión, no se trata solo de usar un instrumento, tampoco sugerimos que la evaluación del desempeño debe dejarse de lado, no, hay que practicarla, hay que hacerla, hay que medirnos personalmente al personal y a las cosas, pero en nuestra experiencia, el uso de ambas herramientas es muy favorable en el desarrollo de nuestros colaboradores y de nuestro equipo. Vamos al caso número 6. Hasta aquí, preguntas, comentarios, o vamos bien. Yo Vamos espero, bien. vamos muy bien, ¿verdad? Sí, Sí. yo los estoy viendo, aunque no tengan la cámara prendida, yo tengo ojos que lo ven, que todo lo ven. ¿Cómo dice la canción? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Muy Sí, bien. sí, sí, así es. Caso número 6. Recubrimientos para madera. SADCB es una joint venture en México y además en España, conformada por el ingeniero mexicano Leonel Fraga y el licenciado Igor de León, que son consejeros y delegados del grupo español Flippy, que está prácticamente a punto de quebrar. El principal competidor, el grupo Rayer, quien es el líder en el mercado, se ha obsesionado en acabar a recubrimientos, toda vez que el ingeniero Leonel Fraga había sido uno de los directores de una de las áreas claves del grupo Rayer y familiar cercano del fundador y CEO de Rayer, lo que hizo el tema más que personal. La presión fue tal que a Leonel Fraga no le quedó más que acudir al mercado europeo para buscar un socio capitalista, fue Flippy, que le apoyara con recursos y tecnología para competir en las mejores circunstancias. Te han contratado como gerente nacional, fíjate bien, los han contratado a ustedes como gerente nacional de ventas y se encuentran en medio de un campo de batalla entre el grupo de colaboradores leales de Leonel Fraga, quien nos ha aceptado, el que no ha aceptado el cambio y quiere seguir gestionando con el viejo modelo, y el grupo de colaboradores con la camisa de Flippy bien puesta. Además de lo anterior, las políticas y directrices son muy ambiguas, pues existen dos visiones y liderazgos muy marcados dentro de la misma empresa.
que en la práctica se oponen con frecuencia. Es como si trabajaras para dos empresas y dos patrones. El ingeniero Leonel Fraga cumple funciones como director de operaciones y el licenciado Igor de León se desempeña como director comercial. ¿Qué respuestas podemos dar nosotros ante las interrogantes de este caso? Primera pregunta para el análisis. ¿Qué pasa en una empresa que opera en estas condiciones? Cuando hay dos visiones, cuando hay dos liderazgos fuertes y cuando esos liderazgos no se pueden alinear a una visión compartida. Pues pueden pasar cosas catastróficas. Lo que está pasando en esta organización es que seguramente la historia no va a acabar muy bien. ¿Qué ocurre cuando existen dos liderazgos tan fuertes y marcados que se oponen entre sí? Bueno, dicen, me han contado que en las mejores empresas, hasta en las mejores empresas, también han hecho cosas desastrosas. ¿Te ha tocado vivir situaciones similares? ¿Qué harías para sobrevivir y tener éxito? ¿En qué crees que acabó esta historia? Son preguntas que me encantaría llevaras a la reflexión y que pudieras trazar en un mapa de ruta, de riesgo, por si acaso, eso no pasa en México, pasa en otras galaxias, por si acaso en alguna ocasión llegaras a pasar por un momento de estos tan difíciles. Bien, el módulo 4, vamos muy rápido, espero que podamos terminar. Módulo 4, imagen e integridad. ¿Qué tan importante es la imagen y la integridad en el liderazgo? Es una habilidad que los gerentes, los dueños de las organizaciones tienen que manejar, tienen que adoptar. Pues vamos a ver. La imagen personal es nuestra carta de presentación, refleja la manera en que queremos relacionarnos con el mundo y con los demás. Nuestras posturas, nuestro vestido, o sea, nuestro vestir, la forma en que caminamos, la forma en que nos conducimos, la forma en que manejamos y manipulamos nuestras extremidades. Todo es imagen personal. Todo es imagen personal. Y la imagen dice más que mil palabras. Un gesto en una situación no tan buena de la organización puede provocar muchas reacciones. Como llegas con el personal, como llegas con tu jefe, como llegas con tus colaboradores, como llegas y te comportas contigo mismo, es una respuesta como boomerang que retorna sí o sí cuando menos no lo esperamos. Entonces, la integridad es una virtud esencial de los líderes que hoy en día están dominando o están teniendo el poder de las organizaciones o que están liderando una empresa, que están conduciendo y guiando una organización. La integridad es una persona que es completa, que es cabal, que tiene un estilo de vida sencillo, que es honorable, que es virtuoso, y la integridad es lo que uno es cuando nadie lo está mirando. Eso es la integridad, importante en el desarrollo del liderazgo. No solo eso, si permanecemos demasiado tiempo en las alturas, dos de nuestros sentidos pueden padecer. La escucha, que es un sentido, y la vista. La escucha es difícil, escuchar cuando se está mucho más alto que los demás. Y la vista es complicado observar y ver a los demás cuando se está tan distante. No los escuchamos, no los vemos, pero ¿qué crees? Estamos sobres de ellos. Entonces las caídas pueden ser atroces. Las caídas, mientras más alto estamos, la caída es más peligrosa y dolorosa. Por eso tenemos que tener bien afilados estas metacompetencias, estas virtudes, para no caer
desde las alturas, más bien para sostenernos ahí en ese proceso. Módulo 5, éxito y fracaso. ¿Qué podemos aprender del éxito y qué podemos aprender del fracaso? De los dos podemos aprender, pero el líder tiene que desarrollar ese aprendizaje en el contexto, en la cultura, en su momento, en su tiempo, en su ritmo. Tiene que aprender a entender el éxito y entender el fracaso. ¿Qué es éxito? Esto lo define cada uno de acuerdo a sus principios, cultura y valores. No es algo que esté escrito. Muchos han escrito sobre el éxito. De hecho, la Real Academia tiene un concepto de ello, pero el éxito lo definimos de acuerdo a nuestros principios, a nuestra cultura y a nuestros valores. Hay un falso éxito que anda rondando la vida de los empresarios, la vida de los dueños de negocios, la vida de los gerentes, de los líderes de las organizaciones, que no es el éxito al que estamos pretendiendo en este curso dar a conocer. ¿Qué más? El éxito tiene que ver con alcanzar los objetivos o metas que nos hemos propuesto. La Real Academia Española nos da tres definiciones. Dice, el éxito es el resultado feliz de un negocio, de una actuación, etc. El éxito es una buena aceptación que tiene alguien o algo. Y el éxito es un fin o terminación de un negocio o asunto. El origen de la palabra éxito en el latín exire, salir, formado por ex fuera e ire, ir, fue registrado en castellano en 1732 en el diccionario de autoridades con su significado original, pero luego evolucionó hasta su sentido actual de salida feliz o resultado feliz de algún negocio. El éxito es una salida feliz, es un resultado feliz. En inglés, exit conservó su sentido original latino, ¿sale? Y así se quedó, exit es salida. La revista Forbes dice que el éxito tiene tantas variantes como personas en el mundo. La definición de esta palabra es algo abstracta, muy abstracta, porque para cada uno significa algo distinto. Lo decíamos y lo platicamos inclusive hace algunas clases. Para una persona puede significar lograr el puesto más alto en su empresa, mientras que para otra el éxito es mantenerse tranquila y feliz tal como está. Fracaso. ¿Qué es el fracaso? El fracaso, hay maneras de definirlo, pero este se define siempre igual. Es la incapacidad del hombre de alcanzar sus metas en la vida, cualesquiera que éstas sean. No quiere decir que es malo, pero es una incapacidad de alcanzar nuestras metas en la vida, cualquiera que éstas sean. Cualquiera que éstas sean. La diferencia entonces entre éxito y fracaso son los hábitos y la claridad de metas que podamos tener. El éxito es un proceso continuo a lo largo de la vida que va cambiando, evolucionando según la etapa en la que nos encontremos. El éxito es también un estado de ánimo, una actitud, una forma de hacer las cosas y de tomar decisiones. Y somos exitosos cuando somos capaces de elegir nuestros caminos, responsabilizándonos de ellos, pase lo que pase. Contrario a ello, el fracaso, en el lenguaje cotidiano, entendemos el fracaso como lo contrario del éxito. Esto es como sinónimo de derrota, ruina, caída. De hecho, la primera acepción que ofrece el diccionario de la Real Academia Española apunta al resultado adverso de una empresa o negocio. Algo que salió mal, una salida catastrófica. El éxito es una salida feliz y el fracaso es una salida catastrófica, pero ¿qué crees? Nos puede llevar a un resultado exitoso si sabemos
aplicar resiliencia, compromiso, disciplina, humildad y muchas otras de las metacompetencias que vimos en los módulos pasados. Por lo tanto, definir el fracaso puede ser tan complejo y difícil como definir el éxito, ya que su sentido depende en gran medida del contexto en el cual nos encontramos. El poder de una visión compartida, módulo 6. Diferencia entre visión, objetivo y acciones. Hay una gran diferencia entre visión, objetivo y acciones, desde luego que sí. La visión es un estado futuro deseado, provee enfoque, contexto para encaminar acciones, esfuerzos, inversiones. Los objetivos son los que son acciones claramente definidas para lograr nuestra visión y las acciones son los pasos para alcanzar los objetivos. Entonces, el poder de una visión es, de tener una visión es de vital importancia en el liderazgo para las naciones, para las organizaciones, para los individuos. ¿Por qué? Porque la visión determina nuestro destino y el de las organizaciones. Nos dice hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos. Es bien importante tener una visión, pero una visión compartida, no una visión solitaria o diferentes visiones que vayan por lados distintos, ¿no? En las organizaciones. Suele pasar que hay visiones encontradas, que no nos podemos poner de acuerdo y hay toda una metodología para establecer una visión compartida. Hay un libro que se llama La Quinta Disciplina de Peter Singe, así se escribe, así se pronuncia, y es un libro organizacional, empresarial, que crea cultura, pero que tiene que ver con una visión compartida. El inicio, pues claro, de una visión, ¿quién la formula? El líder ve y construye la visión. ¿Sale? El reto del líder es crear compromiso. Una vez establecida la visión, las personas que participan en la organización la compran, la hacen suya y se comprometen brindando su apoyo total, convirtiéndose ese sueño en una realidad. Un equipo que va remando al mismo ritmo, con el mismo objetivo, con la misma meta, con una mentalidad y una visión compartida. ¿Cómo se construye una visión? Bueno, hay por lo menos tres elementos. Su desarrollo. ¿Quién la desarrolla? La visión debe ser formulada por los líderes. Los buenos líderes hablan, escuchan a su pueblo, exploran y elaboran una visión coherente y convincente. Su aterrizaje. La visión debe ser compartida y aceptada por el grupo. El grupo debe comprometerse y estar de acuerdo en cobijarla y darle su apoyo. Su alcance. Una visión debe ser amplia, detallada, no basta con generalidades. Debemos saber el qué, cómo, con qué, cuándo y por qué de manera precisa para que cada uno de los miembros sepa cómo contribuir y participar con esa visión. La visión debe ser positiva y alentadora. Debe incluir alcance, desafíos, justificar el esfuerzo y brindar crecimiento y superación. Eso es bien, bien importante. ¿Sale? Y desde luego el proceso de la implementación. Y el proceso de la implementación, bueno, una visión sin acciones es simplemente un sueño. Hay metodologías para implementarlas, sí, metodologías ágiles, el Scrum o Scrum, como comúnmente se le dice, en trabajos inteligentes. Una acción sin visión carece de sentido y finalmente una visión puesta en práctica puede cambiar al mundo. ¿Sale? El poder de una visión, hay un video que no vamos a verlo obviamente ahorita, pero que se queda ahí en el material para que ustedes lo revisen en casa, lo puedan reflexionar, el poder de una visión, y es bien importante que estudien el comportamiento de los equipos
para desarrollar una visión compartida. Y bien, vayamos a un caso, uno de los casos finales, caso número 7. Chavo Armoring es la blindadora más importante de América Latina, una empresa orgullosamente mexicana. Su director Roberto Chapatín, de origen muy humilde y un apasionado de los automóviles, es un verdadero experto en el medio, una figura, un hombre cabal, visionario y honesto. De entre todos los factores claves, que nunca son pocos, que han llevado a Chavo Armoring a la cima, sin duda el principal factor es su presidente, Herrera, quien se ha sabido rodear de gente talentosa en todas las áreas, ejecutivos que se han integrado, sumado y aportado, que han complementado y cubierto sus carencias y áreas de oportunidad, especialmente su director general, un hombre con una formación y una experiencia brillante, quien le ha brindado a la organización orden, estructura, control y ha permitido que la visión y la audacia de Herrera se pueda alcanzar. ¿Qué respuestas podemos dar al análisis de este caso? Bien, ¿qué te enseña este caso? Bueno, pues que hay un líder consumado, hay un estratega, hay un visionario, hay alguien que está más allá de la organización, que está pensando en la formación de equipo, en la formación de líderes, pero que se está haciendo acompañar de las mejores personas, de los mejores líderes, que seguramente tiene un área de reclutamiento, si no perfecta, impecable, para hacerse llegar de las mejores personas a la organización. Cuando digo mejores personas, va más allá de los títulos universitarios, estoy hablando del ser de las personas. ¿Qué ha limitado el desarrollo de tu organización hoy en día? ¿Qué hace falta para dar el siguiente paso? ¿Qué ha limitado tu desarrollo como líder a nivel personal y profesional? Este programa, ¿con qué te ha confrontado? ¿Cuál es el desafío para ti? ¿Qué harás diferente a partir de hoy? Y eso es bien importante decirlo, ¿no? Y finalmente, el módulo 7, esta caja de herramientas con la cual culminamos este curso de habilidades directivas en la alta dirección, tiene que ver con la caja de herramientas que toda organización desea tener, que toda organización desea pulir y que toda organización desea apostarle a la mejor herramienta que hay y que trabaja con personas. El reclutamiento y la selección. Una meta competencia de los líderes hoy en día, de aquellos que lideran las organizaciones, es el reclutamiento y la selección. La importancia de la atracción del talento humano. Se trata de incorporar a la organización personas más aptas y comprometidas, sí. De facilitar, lograr y multiplicar las metas de una organización, sí. De reducir, limitar y evitar el poner en riesgo el resultado de la empresa, sí. De avalar el valor de una compañía a través de su capital humano, sí. Puntos a considerar en la planeación de los recursos humanos. Uno, identificar la estructura necesaria para gestionar el negocio. Dos, resolver necesidades actuales. Tres, preparar necesidades futuras. ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento es el proceso de búsqueda de los mejores empleados disponibles en el entorno para la organización. Ahora, existen fuentes del reclutamiento, fuentes internas en la empresa, recomendaciones, a veces hasta las premiamos, parientes y familiares, a veces hasta los premiamos, archivos del departamento, andamos buscando entre todos los currículums y los expedientes que nos han llegado qué personas hay que cumplan el perfil que estamos buscando y necesitando en la organización. Las fuentes externas, uno, bolsa de trabajo, dos, organismos empresariales, tres, Canacintra, Coparmex, Canaco, otras cámaras empresariales. Cuatro, organismos estatales, que pueden ser dependencias o entidades o institutos. Aviso de ocasión, agencias de empleo, ADECO, Manpower, otras, especialistas en reclutamiento y selección de personal.
¿Cuánto te cuesta contratar, capacitar y desarrollar a tu potencial? ¿Cuánto te está costando hoy contratar, capacitar y desarrollar a tu potencial? Y sobre todo, reclutemos solo lo mejor. Tenemos que desarrollar todo el potencial de la gente que está en nuestra empresa. ¿Cómo? Con la selección adecuada. La selección es el análisis de las capacidades, habilidades y competencias de los candidatos y el hecho de elegir aquellos que muestran las mejores credenciales y competencias para las funciones del puesto. Entonces, hay que diseñar un buen proceso de selección. Eso es clave en nuestras organizaciones. Una selección deficiente origina una alta y costosa rotación del personal. Causas de una mala selección: el desconocimiento de habilidades, competencias necesarias para el desarrollo y ejecución del plan de negocios, la falta de entendimiento del valor y propósito del puesto a reclutar y la asignación de personal con falta de experiencia para el reclutamiento. ¿Sale? El líder contratado, factores que debe de considerar: que cumpla el perfil, que tenga experiencia y logros, que tenga una sólida formación académica, que tenga una trayectoria profesional, que esté orientado a resultados, que tenga reconocimiento y premios asociados a su liderazgo. Y los factores críticos: ¿para qué los queremos en la organización? ¿Qué valor agregado del puesto a la organización le puede dar? ¿Que necesite el trabajo? ¿Que tenga valores sólidos? ¿Que tenga una historia personal de esfuerzo? ¿Que encaje en el equipo? ¿Que tenga una total honestidad? ¿Sí? Y que tenga el tiempo necesario. El valor de un headhunter, decimos, de un buen cazador de talentos, es identificar los desafíos en materia del capital humano de la empresa, optimizar tiempos de respuesta a las necesidades del talento por medio de una búsqueda especializada, permitir una visión objetiva, centrada, concentradora, conocedora de los candidatos con respecto a la posición a contratar y incrementar el valor de la empresa al tener el talento más adecuado para la misma. Esquemas de funcionamiento. Bueno, confirmación formal de la posición a reclutar vía correo electrónico o una orden de compra. El costo del servicio, es decir, si va a ser un cazador de talentos, tengo que ponerme de acuerdo con él cuánto me va a cobrar un mes de sueldo de la posición a contratar, el cobro del 20% del valor a la facturación al momento de iniciar la búsqueda, tengo que negociar con él eso, el tiempo de respuesta máximo 4 semanas para candidatos viables, no más, el cobro del 80% restante al momento de la contratación del candidato, tiene que ser un compromiso, una palabra empeñada, y la garantía de 3 meses de la persona contratada. Cuando son verdaderamente esos cazadores de talentos. Y finalmente terminamos con esta estrella de la relación en la que encontramos como primer punto la comunicación. La comunicación es 7% de contenido y 93% de contexto. Esto es bien importante para los líderes, tener esta estrella de la relación, conocer que la comunicación es un 7% de contenido y 93% de contexto. El 7% tiene que ver con el contenido, 38% tiene que ver con el tono de voz y 55% tiene que ver con el lenguaje corporal a la hora de estar contratando a nuestros candidatos. Comunicación. En la afinidad es el grado de rechazo o atracción en una relación. Puede ser más, menos o neutra. Al compartir valores, gustos, ideas o ideales, crece la afinidad del candidato, obviamente. El acuerdo, alinear la visión,
lograr la armonía, unir voluntades para lograr metas comunes. La realidad o consistencia o conciencia, decimos nosotros, es la conciencia, la realidad, el impacto de nuestras acciones en las vidas de los demás y el impacto de las acciones de los demás en nuestras vidas. La conciencia. Y la comprensión o la empatía, que es la disposición a conocer y a entender a otras personas. Y si deseas influir en las personas, necesitamos primero comprenderlas. Hasta aquí, amigos y amigas, ¿tienen algún comentario adicional? ¿Quisieran hacer alguna aportación o algún resumen corto o breve de con qué se quedan de la clase de esta noche, que es la final? Con esto terminamos el curso de habilidades directivas de la alta dirección. Aplaudimos a ustedes que terminan. Nos vamos a poner de acuerdo qué día les entregamos sus certificados o reconocimientos, pero agradecerles de antemano la confianza que han tenido con nosotros para preferirnos en esta etapa de su crecimiento y de su desarrollo de liderazgo. Muchísimas gracias, buenas noches, que tengan una bonita cena, que Dios los bendiga. Aquí estoy, si hay algún comentario, alguna retroalimentación, aquí estamos. Gracias. Bye. De nada, muchas gracias, estamos en contacto, muy amables. Muchas gracias por De su nada, tiempo y las muchísimas enseñanzas. gracias, muy amables, gracias.